Hola, soy Alejandro Campero y les hablaré sobre aseguramiento de la calidad y gestión de riesgo de los proyectos. Vamos a comenzar definiendo qué es riesgo, ya que existen factores importantes dentro del concepto. Riesgo, según la Real Academia Española, lo define como contingencia o proximidad de un daño. Es decir, esa proximidad de daño o contingencia existen dos factores intrínsecamente relacionados, el primero es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, según la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009, establece que son condiciones inadecuadas de seguridad que presentan personas, edificaciones, espacios físicos, entre otros, ante una amenaza potencialmente dañina. Vamos a resaltar condiciones inadecuadas de seguridad ante una amenaza potencialmente dañina. Ahora, esta definición nos desprende otra. ¿Qué es amenaza? La amenaza, según la misma ley, establece que es la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas, los bienes, los servicios y el ambiente. Es importante señalar que el riesgo es la combinación de estos dos últimos factores, donde un sistema o proyecto, en este caso, sea afectado por su vulnerabilidad o factores de amenaza que se puedan presentar. Ahora, el riesgo de un proyecto se define como un evento inesperado o una condición que, si ocurre, tiene un efecto o negativo o positivo al menos sobre un objetivo del proyecto, tal como tiempo, costo, alcance o calidad. Los tipos de los riesgos son dos: conocidos, cuando han sido identificados y analizados, y desconocidos, cuando no pueden ser manejados proactivamente. En este orden de ideas se puede acotar que la mayoría de los sistemas de gestión de riesgos de proyectos son ayudados por software, y por ende existen factores comunes de riesgo, como pueden ser el recurso humano, hardware y software, la tecnología, los usuarios, la logística y la organización del proyecto. Ahora bien, la gestión de riesgo de proyectos es un conjunto de procesos concernientes con el manejo de la planificación de la gestión de riesgos. Dentro de ellos está la identificación, el análisis, respuesta y monitoreo y control de proyectos. La gestión de riesgos de proyectos comprende 6 fases. La primera fase es la planificación de la gestión de riesgos. Consiste en determinar cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de la gestión de riesgos para un proyecto. Fase 2. Identificación de riesgos. Tiene como finalidad determinar cuáles riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características. Fase número 3. Análisis cualitativo de los riesgos. Comprende la asignación de la prioridad de los riesgos identificados para el posterior análisis y valoración de su probabilidad de ocurrencia e impacto. Fase número 4. Análisis cuantitativo de los riesgos. Consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos del proyecto. Planificación de respuesta a los riesgos, fase número 5. Consiste en desarrollar las acciones para aumentar las oportunidades y reducir las amenazas hasta los objetivos del proyecto, acciones de mitigación. También incluye la planificación de planes de contingencia del proyecto. Fase número 6. Control y monitoreo de los riesgos. Consiste en realizar el seguimiento de los riesgos identificados, así como también la identificación de nuevos riesgos. Comprende además la evaluación y seguimiento de las respuestas a los riesgos planificadas y la evaluación de la eficacia a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, podemos concluir que la gestión de riesgo de proyectos tiene por finalidad incrementar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, es decir, las oportunidades,
además de reducir la probabilidad e impacto de los eventos adversos al proyecto, es decir, las amenazas.